Buenas tardes a cada uno de ustedes. Estamos en otro tiempo devocional y el título de hoy es El que parecía libre estaba atado, libre o atado. Y vamos a ponerle este tiempo en las manos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros, mi Dios. Enséñanos nuestras ataduras, Padre Santo. Enséñanos a ser libres de verdad, Padre amado. Que podamos cumplir ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en este mundo, Señor. Enséñanos, Señor, a curar esas ataduras, Señor, con tu palabra, Padre Santo, a ser libres de verdad, Señor, según lo que tú tienes escrito en tu palabra, mi Dios. Todo esto te lo pedimos a ti, bendito Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues hay algo en la vida que es un misterio ante los ojos humanos, la libertad, porque no siempre es la que sonríe, es libre, ni el que anda por la calle sin cadenas lo está realmente. Muchos caminan con los pies desatados, pero con el corazón encadenado. Otros parecen fuertes, poderosos, con éxito, pero dentro hay grilletes invisibles que los aprisionan más que una cárcel. El que parecía libre en realidad estaba atado, porque la verdadera prisión no siempre tiene barrotes de hierro, sino pensamientos que atormentan, culpas que persiguen, miedos que ahogan, pasiones que gobiernan, relaciones tóxicas, y la verdadera libertad se encuentra en aquellos que aún en medio de la prueba mantienen el alma en paz. Personas que aún en medio del conflicto son capaces de dominar su carácter y temperamento. Mantienen su alma en paz, un espíritu que nadie puede aprisionar. No todos los libres son libres, ni todos los presos están presos. La peor prisión es la del corazón, y la mayor libertad es la del alma que ha aprendido a vivir en la verdad, en el propósito y en la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿De qué sirve tener poder si eres esclavo de lo que no puedes controlar, ni mandar sobre otros, sino que puedes gobernar, ni siquiera puedes gobernar tu propia vida? La libertad no se mide por cuántos caminos puedes recorrer, sino por cuántos demonios internos has podido vencer. Marcos 8:36 nos dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La verdadera victoria es gobernar el corazón y vivir bajo la luz de Dios. Había un hombre limitado por barrotes, pero con una libertad que nadie podía arrebatarle. Y había otro con autoridad, con prestigio, pero cargando cadenas invisibles que lo ataban a sus propios temores, deseos y a su propio orgullo. Vamos a ver esta historia en Hechos del capítulo 23 y el 24. Dios nos recuerda en estos versículos que la verdadera libertad nunca depende de las circunstancias externas, sino de la condición del corazón. Arman un complot para Pablo y lo tienen custodiado por acusaciones de pestilencia como cabecilla de la secta de los nazarenos y de profanar el templo, pero Pablo, a pesar de las acusaciones y las difamaciones, y con serenidad responde afirmando que él adora al Dios de sus padres y cree que todo lo escrito y la ley de los profetas y sostiene la esperanza en la resurrección. Por eso él se esfuerza de tener una conciencia sin ofensa ante Dios, y Félix responde el veredicto y llama a Pablo para oírlo a solas sobre la fe de Cristo. De juicio verdadero el que se atemoriza, mandándolo de regreso y dejándolo preso por 2 años. La providencia de Cristo en Hechos 23, del 23 al 35, vemos la escolta de 400 soldados. Revela que Dios usa instrumentos inesperados para cumplir su palabra. La noche no es derrota, es logística divina. El corazón del rey está en la mano de Dios y lo inclina a todo lo que lo quiere. Dios permite que se exhibiera la inocencia de su siervo aún en tribulaciones seculares. Cuando el propósito de Dios es que su testigo avance, la política, la geografía y los horarios se rinden a su soberanía. Salmo 76:10 nos dice, la ira del hombre te alabará. Dios puede velarse de lo que Él quiera para cumplir el propósito que Él tiene contigo. Tal vez tú has sentido que llevas demasiado tiempo en un lugar que no quieres estar, en una relación que pesa, en un trabajo que te agota, en una casa que parece que no encajas y te preguntas, ¿yo por qué sigo aquí, Señor? Pero ¿será que esa prisión es tal vez el taller de Dios que tiene para tu vida? Tal vez es ahí que Dios está puliendo tu carácter, haciéndote depender de Él, haciéndote como Él y preparándote para algo mayor.
Deuteronomios 8:2 nos dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. A veces no subimos de nivel, no pasamos de capítulo, porque ahí donde estamos es en esa situación que no entendemos. Dios quiere pulirnos, nos quiere cambiar, nos quiere transformar, pero nosotros nos estamos resistiendo, y a mayor resistencia, más vamos a estar ahí. El pueblo quería llegar rápido a la tierra prometida, pero Dios quería tratar primero en sus corazones en el desierto. Lamentaciones 3, del 27 al 28 nos dice esto. Bueno, le es al hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Quizás no puedas cambiar de lugar, pero sí puedas dejar que Dios te cambie a ti en ese lugar. Porque cuando el prisionero es transformado, la prisión deja de ser un encierro y se convierte en un altar. Segundo, Félix representa el poder externo, pero las cadenas internas. Hechos 24, del 22 al 27, nos explica cómo Félix encarna en 3 ataduras. La primera atadura de Félix es el aplazamiento espiritual. En Hechos 24 al 25 nos dice, cuando tenga oportunidad sugiere un momento conveniente que nunca llega. La postergación es un tiempo de ceguera moral. Hechos 3, del 7 al 8 nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios ya te llamó y ¿cuánto tiempo llevas postergando este llamado? Te dice a ti, yo te elegí. ¿Y cuánto llevas diciendo, yo veré cuando en el momento conveniente? El que posterga endurece su corazón. El que dice, lo dejo para mañana, está endureciendo su corazón. El aplazamiento espiritual es una de las prisiones más sutiles del alma. Félix escuchó la verdad, se estremeció, pero respondió cuando tenga oportunidad. Y ese cuando es la trampa más poderosa del enemigo, un tiempo conveniente que nunca llega, porque el corazón es engañoso y siempre pospone lo eterno para atender lo que parece urgente. Segundo, la codicia. En Hechos del 24 al 26 nos dice, le diera dinero. Y la escritura es tajante, no torcerás el hecho ni tomarás soborno. En Deuteronomios 16, 19, Éxodo 23, 8 y Proverbios 17, 23 nos habla sobre lo mismo. El soborno oscurece el discernimiento y convierte al juez en prisionero de su propia avidez. El que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. Romanos 6, 16. Tercero, el temor al hombre y al cálculo político. Él dejó preso a Pablo para quedar bien con los judíos. En Hechos 24, 27 lo podemos ver. Pero Proverbios 29, 25 nos dice, el temor del hombre pondrá lazo. Cuidado con lo que dejas de hacer, con lo que Dios te está mandando a hacer por quedar bien con otros. Cuidado con los que son condescendientes, con lo que no es una bendición por quedar bien con otros. El Salmo 94, 20 nos dice, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo la forma de ley? Para tú quedar bien con alguien, ¿vas a dejar de ser justo? Félix tenía llaves, pero vivió con candados en su alma. Él fue prisionero del aplazamiento, del dinero y de la opinión. Un hombre que tenía las llaves en sus manos, pero no quería abrir los candados que lo tenían atado. Estaba en el trono de la autoridad, pero era esclavo de cadenas invisibles. Ese aplazamiento, ese soborno, esa opinión de los otros. ¿De qué eres esclavo tú? Tal vez no llevas barrotes de hierro, pero sí grilletes que nadie los ve. Lo que más te asusta no es estar atados, es acostumbrarse a las cadenas. Ahora miremos a Pablo. Él tenía cadenas visibles, pero libertad invisible. Hechos 24, del 10 al 21 y el versículo 23 nos afirma. ¿Cuáles son los pilares de libertad del interior de Pablo? Primero, la conciencia limpia como disciplina de vida. Hechos 24, 16 y el 23 y Hechos 23, 1 dice, me ejercito, me entreno en tener siempre conciencia limpia. Libertad no es un accidente, es un entrenamiento espiritual. Entonces podemos ver cómo la libertad no solo sugiere, sino que hay que entrenarla. Y Proverbios 10:9 nos dice, el hombre íntegro camina seguro.
Segundo, una fe que abraza toda la escritura y la resurrección. Él cree en todo lo escrito, en la ley y en los profetas, y sostiene la misma esperanza que ellos, resurrección de justos e injustos. Hechos 24, del 14 al 15, nos dice y nos muestra que el que vive en la luz de la resurrección, no negocia la verdad por conveniencia, como lo dice Daniel 12:2. Tercero, la adoración y el servicio tangible. Hechos 24:17 nos dice, vino a traer limosnas y ofrendas, su fe sirve, no se vende, en lugar de pedir, da. Isaías 33:15 nos dice, quien camina en justicia sacude sus manos para no recibir soborno. Y cuarto, libertad que sobrepasa los barrotes. Aunque estaba preso, recibe amplias visitas y sigue testificando. La mayoría de las cartas que escribió fue desde la cárcel. Segunda de Timoteo 2:9 nos dice, la palabra de Dios no está presa, y no lo estaba. Aunque Pablo lo estaba físicamente, la palabra de Dios seguía esparciéndose por todo el mundo. Pablo manda a la sala la sugestión a Cristo y Félix obedece a sus pasiones desde su silla de mando. ¿Quién es en verdad el preso? ¿Quién es el esclavo en realidad? ¿Era Pablo o era Félix? La verdadera cárcel no tiene barrotes, sino deseos. La verdadera libertad no se mide en cadenas, sino en obediencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cómo queremos ser nosotros? ¿Queremos ser esos pilares que tenía en su interior Pablo, o queremos tener esas cualidades que tenía Félix? Esa opresión, aunque él conocía la verdad, aunque él tembló al escuchar la verdad, pero él seguía con sus ataduras, seguía viendo qué era lo más conveniente para él, a favor de quién tenía que estar. Pero en cambio Pablo no. Aunque él estaba encerrado, su libertad interior era más grande. Él aún así, aunque él estaba en la cárcel, él podía todavía recibir visitas y podía seguir escribiendo cartas. La mayoría del evangelio fue escrita en la cárcel, del evangelio de Pablo. ¿Cómo nosotros queremos tener nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Cuáles son esas cadenas invisibles que aún nos siguen atando? ¿De verdad queremos seguir teniendo esas mismas ataduras o queremos entregarlas a Cristo? Cristo nos va a hacer libres cuando de verdad lo aceptemos y entreguemos todo lo que nos atormenta a Él. Él es justo. Y Él va a saber lo que nosotros necesitamos hacer. Solo nos hace falta entregarnos a Él, vivir en su vida, vivir en el propósito que Dios tiene para nosotros. Reflexionemos, mis amados, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tal vez ya no hay más tiempo. Tal vez mañana es muy tarde. Empecemos desde ahora. Empecemos a entregar nuestras ataduras al Señor. No nos quedemos con la llave en nuestras manos. Abramos esos candados. Lleguemos al siguiente nivel. No nos quedemos estancados con lo que el Señor ya ha dicho sobre nosotros. Seamos obedientes. La obediencia es una clave importante para la cristianidad, para ser libres. Todo esto lo pensémoslos, mis amados, y entreguémoslos al Señor. Dios los bendiga.